Bien, en el anterior video habíamos señalado esta figura. Tenemos un esfuerzo tangencial, ¿sí? Como se ve en la pantalla, tenemos este esfuerzo 1, 2 y tenemos este esfuerzo 2, 1. Y lo mismo en el otro vértice. Eh, lo que se había dicho es que el esfuerzo 1, 2 es igual al esfuerzo 2, 1. Está señalado ahí y tiene su recíproco en el otro vértice. Por lo tanto, generan ese tipo de deformación, que es pues una deformación tangencial. Eh, lo habíamos señalado. Bueno, ahora vamos a ver por qué eso es así. Bien, entonces subtítulo 3, componentes de tensión. Las componentes de tensión son las tensiones normales, las sigmas y las tensiones tangenciales, estas tau. Bueno, todas, ¿no? No solo estas. Vamos a tomar de la figura del paralelepípedo de tensiones, o sea, de esta vamos a tomar el plano YZ, como se ve en la pantalla. Ahora, sabemos, para empezar, que este paralelepípedo tiene dimensiones de X, de Y y de Z. Entonces, bueno, tenemos ahí la cara YZ con dimensiones de Z y de Y. Y ahí están las tensiones cortantes que quedan, ¿no? Las que corresponden a esa cara. Entonces, tenemos tau y Z. Queremos la cortante, este es el esfuerzo cortante. Queremos la fuerza cortante y Z. La fuerza es igual al esfuerzo multiplicado por el área de aplicación. El área de aplicación de esta fuerza sería dz por dx, la, la dimensión perpendicular al plano, ¿no? O sea, tau y z es, ¿no? Entonces, aquí está, tau y z. Sería, el área de aplicación es todo esto. Todo esto. Y todo esto es igual a dx por dz. ¿Sí? Entonces, aquí está la cortante b y z es igual a tau y z por dx y dz. Pero además, este tau se transmite a lo largo de toda la cara. Entonces podemos decir que no podemos decirlo, lo que está ocurriendo es que se transmite a lo largo de dy. Por lo tanto, interviene también dy. Lo mismo en el otro sentido. Aquí tenemos tau zy, aplicamos la misma lógica y nos sale esa expresión. Las podemos igualar y obviamente nos queda esta expresión. La generalizamos porque podemos generalizar para las tres caras y nos quedan estas que le hemos llamado ecuación 1, 3, 1. Entonces estamos mostrando que hay este intercambio de subíndices, o sea, tau xy es igual a tau yx, tau xz es igual a tau zx y tau yz es igual a tau zy. Eso lo tenemos que tener en cuenta, lo vamos a usar bastante. Como había dicho, estas son las componentes de tensión, pero no solo estas, no solo las tau, también la sigma, las tensiones normales. Continuamos, componentes de deformación. Vamos a tomar un elemento tipo disco. Como se ve en la pantalla, estamos en tres dimensiones. Tenemos este disco, una dimensión de X, una dimensión de Y la dimensión de Z va a ser muy pequeña, tiende a cero. De X y de Y de entrada ya son infinitesimales, ¿no? Este es un elemento tan pequeño como se quiera. Al ser diferenciales son infinitesimales. Pero definimos que esta de Z es aún más pequeña y bastante más pequeña. En el dibujo está exagerado, ¿no? Es un disco, entonces tiende a cero. Ahora vemos las aristas, tiene el origen, punto A, punto C y punto B. Está en el plano X y Y. Este es el elemento, este es el objeto indeformado. Ahora vamos a ver ya deformado. Después de la deformación se comportaría así. El punto O, que estaba en el origen, se está desplazando, ha sufrido un desplazamiento hasta este punto, hasta O'. El punto B hasta B'. El punto A hasta A' y el punto C, que estaría por acá, hasta C'.
Entonces ese es el objeto deformado por unos esfuerzos tangenciales. Este desplazamiento, no es deformación, este desplazamiento que está en dirección X, le vamos a llamar U, y este desplazamiento que está en dirección Y le vamos a llamar B. Esa nomenclatura vamos a usarla siempre. Entonces U es para deformaciones en X, B es para deformaciones en Y, y W va a ser para deformaciones en Z. Bueno, es omega, pero el símbolo es el mismo. Eso va a ser para deformaciones en Z. Eso va a ser cuando lo generalicemos más adelante. Bueno, ahora tenemos esta deformación. En este punto tendríamos todo este desplazamiento, que sería U más este pedazo. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos U. A medida que yo me voy desplazando por Y, por el eje Y, aquí tengo otra U, que es más grande. Otra U, que es más grande. Aquí es otra U, que es aún más grande. Está creciendo, ¿no? U está creciendo y bueno, y está variando. Hay que recordar las definiciones de derivada. Aquí tenemos un término de derivada. Una derivada era la tangente a una curva en un punto, pero también era un límite, ¿no? Se definía a partir de límites, pero también era una relación de incrementos. Bueno, y aquí tenemos eso, se está incrementando U a medida que vayamos avanzando en Y. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser du, diferencial de U, porque está variando, o sea, además son términos infinitesimales, respecto de Y, ¿sí? Porque está variando respecto de Y, por diferencial de Y. ¿Por qué esto? Vamos a ver enseguida. Bueno, entonces, si esto es U, ¿esto qué se llamará? Tendría que ser derivada de U respecto de Y por diferencial de Y. Quitamos la U, solo vamos a colocar aquí esta expresión que queda. Pues podemos, como ya no existe este término, pues podemos simplificar estas dos diferenciales, nos queda du. Ahora, vamos aquí. Aquí tenemos un ángulo. Este ángulo, que es esa deformación angular, bueno, junto con este, ¿no? Sería deformación angular, va a ser, tal cual dice, la derivada de U respecto de Y. Ahora, ¿de dónde ha salido eso? ¿Cómo ha salido eso? Tenemos aquí este ángulo, que no le hemos llamado. Nada todavía. Tenemos de este triángulo, del triángulo O'B', y hasta este punto que no tiene nombre, su cateto opuesto. Y aquí está su cateto adyacente, que sería de Y. Como estamos en el rango de deformaciones pequeñas, eso vamos a ver al final del tema, pero estamos en el rango de deformaciones pequeñas. Pues eso es lo que se supone. ¿A qué sería igual la tangente de este ángulo? Va a ser a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es la tangente del ángulo. Pero dentro del rango de deformaciones pequeñas, las tangentes de los ángulos son iguales, bueno, son casi iguales a los ángulos. Por lo tanto, podemos obviar lo de la tangente y nos quedamos con esta expresión. De ahí sale, por eso sale así. La misma lógica aplicamos en el eje Y, y sale lo mismo, ¿no? Y de aquí, de todo esto que hemos hablado, vamos a llegar a esas expresiones. Epsilon, X, hablaremos de X, la deformación unitaria en X. Recordemos que era la deformación unitaria, vamos a ir arriba. Ya lo sabemos, ¿no? Pero solo para recordar, la deformación unitaria era delta L, o sea, la deformación sobre la longitud original. Eso es la deformación unitaria. Entonces, dice que es du sobre dx. A ver, vamos a ver. Dx es la longitud inicial. Bueno, entonces está bien, ¿no? Desde x. Du. Aquí está du. Por paralelas y perpendiculares se produce aquí, ¿no? Hasta este punto se produce justo ahí. Entonces sería la deformación. Entonces tenemos la deformación dividida entre la longitud original, de que es la definición de deformación unitaria. Lo generalizamos para los tres ejes. Ahora, esta era deformación unitaria longitudinal. Esta va a ser deformación unitaria angular. Bien, aquí habíamos establecido este ángulo, y bueno, este ángulo era lo mismo, ¿sí? Pero bajo la misma lógica. Entonces, este ángulo, en el punto O, este ángulo era 90 grados al inicio. Aquí está, 90 grados.
Después de la deformación, pues se ve que es menos de 90 grados. Entonces, ¿qué tanto se ha deformado? Sería 90 grados menos este ángulo interno. ¿Y a qué es igual esto? A esta expresión, a este ángulo, más este ángulo. Derivada de u respecto de y, más derivada de b respecto de x. Y es justo lo que tenemos aquí. Entonces, esa es la deformación unitaria, pero angular. Entonces, tenemos deformación unitaria longitudinal, deformación unitaria angular. Generalizamos para los tres ejes. ¿Cómo estamos generalizando? Es bien sencillo. Miren, tenemos subíndices, bueno, se puede deducir, ¿no? Pero habría que repetir esto mismo para los otros dos planos, pero es lo mismo, es la misma lógica. Entonces, vamos a aplicar una regla de generalización bien simple. Tenemos gamma XY. Entonces, vamos a fijar en los subíndices. X, entonces vamos a tener du, ya dijimos, u es la deformación en dirección X. Tenemos y, entonces db, b es la deformación en el eje y. Ahora, a u le correspondería dx, ¿no? Diferencial de x, pero lo voy a cambiar, lo llevo al otro lado. Y a b le correspondería dy, lo llevo al otro lado, estoy cruzando. Lo mismo hacemos en este caso y en este caso. Es una manera un poco, es un artificio mecánica, no siquiera matemática, pero si hacemos este mismo procedimiento con los otros dos planos, vamos a llegar a lo mismo. Estamos generalizando. Entonces, estas son los componentes de deformación. Ahora vamos a ver la ley de Hooke generalizada, componentes de deformación longitudinal. Vamos a partir de esto. La ley de Hooke que conocemos, estaba, y de hecho la mostré hace un momento. Aquí está. Sigma es igual a E sobre epsilon, o sea, el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por deformación unitaria. Puedo pasar el módulo de elasticidad a dividir. Ahí está, justamente eso es lo que tengo, ¿no? Está en dirección X. Entonces vamos a estudiar para el caso uniaxial, o sea, tenemos una sola tensión que está en X. Vamos a olvidarnos de esta parte. Supondremos que esto está empotrado. Nos olvidamos de esta deformación, que si no estuviera empotrado, bueno, existiría. Pero olvidémonos de eso. Ahí está sigma X. Aquí está la deformación en X. Pero sabemos que si se deforma en X, si se estira en X, en dirección Y y en dirección Z, se va a contraer, como se muestra en el dibujo. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos. Ahora, podemos anotar de la siguiente manera. Epsilon X es igual a sigma X sobre E. Ya lo sabíamos, está aquí. Epsilon Y. No tenemos sigma Y, no hay esfuerzos en dirección Y. No existe. Pero hay deformación, ¿no? Y está la deformación en Y. Entonces aquí va a ser igual. Va a ser igual a esto mismo, pero afectado por un coeficiente, que le llamamos coeficiente de Poisson. Poisson se escribe, pero se pronuncia Poisson. Y en Z lo propio. No existe aquí tensión en Z, pero existe deformación en Z. Entonces, ¿cómo se calcula? De esta manera. Va a ser a esto mismo por el coeficiente de Poisson. ¿Por qué esto? Porque es la única tensión activa. Bien, ¿eso podemos generalizar? Por supuesto, está hecho ahí. Está generalizado para todos los casos. Todos los casos uniaxiales, ¿no? Repito, esto está generalizado para estos casos. Ahora, ¿podemos eso condensarlo? Sí, está aquí. Pueden hacer la prueba. No he anotado ya la parte matemática, o sea, la parte algebraica. Es muy sencillo de hacerlo, no van a tener problemas. Sumen esta expresión que tiene tiene epsilon x más esta que también tiene epsilon x más esta que también tiene epsilon x, y hagan álgebra, van a llegar a esta expresión que ya la conocen, han llevado antes, física 2. Hacemos lo mismo para todo lo demás, o generalizamos, si no, y obtenemos estas tres, que ya son conocidas, pero salen de ahí, ¿no? Entonces, salen de este caso más la ayuda de las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, ¿sí? De ahí sale. Ahora veremos las componentes de deformación angular. Vamos a tomar la cara YZ del paralelepípedo de tensiones, como dice ahí. Tenemos ahí la cara y puede ser cualquier cara, pero vamos a tomar la cara YZ porque es lo que nos permite la bibliografía, para no estar dibujando muchos gráficos.
Entonces, lo que vamos a hacer es al núcleo de esta cara, ahí está la cara, al núcleo de esta cara, que sería el cuadrado ABCD, a ese núcleo le vamos a afectar por estas tau, por estas tensiones angulares, pero no directamente. En realidad vamos a introducir unas tensiones normales, de modo que se produzcan este efecto. Y esas tensiones normales serían, pues, estas que están en Z, y estas que están en Y. Vamos a tomar entonces de eso ese triángulo, el triángulo OBC, que está aquí, con sus respectivas tensiones, tau, sigma Y, sigma Z. Este ángulo es 45 porque es un cuadrado, entonces el ángulo es 45. Aquí está dibujado aquí está dibujado el cuerpo libre de esta situación, de este estado tensional. Ahí está. Vamos a hacer sumatoria en dirección Y y hacer sumatoria en dirección Z, y obtenemos estas dos ecuaciones. No me voy a entretener en el álgebra. Llegamos a esta expresión, sigma Y es igual a sigma Z. O sea, para lograr este efecto tangencial, tengo que aplicar estas tensiones, pero tienen que ser iguales en valor. Y vamos a ver que solo en valor enseguida, pero por ahora estamos ahí. Ahora, voy a volver al cuerpo libre, y esta vez voy a mantener esta. Y, bueno, pueden pasar el video. Este es tau por BC. ¿De dónde sale? Aquí está tau. Y aquí está sigma Y, sigma X, es el cuerpo libre. ¿Por qué por BC? Porque acuérdense que estas son fuerzas, no son esfuerzos. Estos tres vectores son fuerzas. ¿A qué es igual a una fuerza? Al esfuerzo por el área. Entonces tau por BC por la altura, que sería perpendicular a la pantalla. Pero este es un plano. Entonces suponemos una altura unitaria. Y lo mismo acá, ¿no? Digamos esta, sigma Z. Quiero esta fuerza. Esa va a ser igual a sigma Z, el esfuerzo por el área. OC por la altura, que es unitaria. Entonces, sigma Z por OC. Ahí está. Decía, entonces vamos a descomponer estas dos fuerzas en dirección de esta otra. Nos va a salir una ecuación, a diferencia de este caso, que nos salió dos. Aquí está esa ecuación, hacemos álgebra y vamos a llegar a esta otra. Tau es igual a un medio de sigma Y más sigma Z. Pero sabíamos que sigma Y es igual a sigma Z, por lo tanto nos queda esta. Tau es igual a sigma Y e igual a sigma Z. Bien. Pero hay una situación. Que esta ya es hasta aquí es álgebra, todo esto es álgebra. Partiendo de una situación de mecánica. Ahora volvemos a la mecánica. Tenemos sigma Z en tracción, ¿no? Pero sigma Y está en compresión. Entonces, tenemos que introducir ese camino de signos. Pues ahí está. Vamos a adaptar todo esto. Bueno, esto y esto. Por lo tanto, queda así. Sigma Z es igual a menos sigma Y. Sigma X es 0. Establecemos que es 0. Y esta otra ecuación va a quedar como tau igual a un medio de sigma Z menos sigma Y, que es igual a sigma Z. A esto le voy a llamar ecuación C. Y la vamos a usar enseguida. Ahora hay una cosa que debo señalar respecto del texto general de esta obra. Voy a llamar a las ecuaciones importantes con números, como esta o como estas. Y a las ecuaciones que no son importantes, que nos sirven para hacer operaciones matemáticas, para demostraciones, para deducciones, las voy a llamar con letras, ¿no? Porque las vamos a usar una sola vez. Entonces, eso. Bien, entonces tenemos estas dos ecuaciones, que les estoy llamando C. Ahora, vuelvo a dibujar esto. El plano YZ. Ahí está. Sigma Y, sigma Z. Aquí tenemos ese núcleo, primero indeformado en línea segmentada y luego deformado, después de la acción de estas tensiones que han generado este efecto, ¿no? Estas tau, estos esfuerzos tangenciales. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, bueno, algo que es importante. Este ángulo, que antes era 90 grados, ahora es más pequeño.
Yo le he llamado a la mitad de ese ángulo alfa, por lo tanto el ángulo después de la deformación sería 2 alfa. Bien, vamos a bueno, primero esto no, algo más que debo decir. Si esa es la situación, entonces esta variación entre esa dirección y esa dirección sería que lo que he hecho es trasladar esa dirección aquí, como a través de una paralela, entonces ahí queda un ángulo, ¿sí? Que sería lo mismo hacerlo al revés, esa dirección trasladarla aquí, a B', igual tendríamos el mismo ángulo. Bueno, ese ángulo lo he llamado gamma medios, aquí también está gamma medios, ¿por qué? Porque entre ambos van a ser gamas. Ahora, ¿qué es esa gama? Los dos sumados son gamma. Vendría a ser la deformación angular, ¿no? Lo que habíamos visto por aquí. Lo mismo, estamos haciendo lo mismo. Entonces, deformación angular, gamma es la deformación angular. Bueno, decía, la ecuación C, la parte de arriba, eso de aquí arriba, vamos a introducir en la ecuación 155, esta de acá. Aquí está. La acabamos de ver hace unos momentos. Bueno, esta, ¿no? En esta. Reemplazamos esto allí y nos queda esta expresión. La llamada ecuación D la vamos a tener en suspenso un momento, enseguida la vamos a usar. Ahora voy a hacer otra cosa, tangente de alfa. Voy a tomar la tangente de alfa en el triángulo B' o C'. Tangente de alfa. ¿A qué sería igual? Sería igual a la tangente de 45 grados menos gamma medios, ¿no? Este ángulo desde aquí, desde esta línea verde hasta aquí, que es el mismo que desde esta línea roja punteada hasta aquí, es el mismo, y es 45 menos gamma medios. Pues ahí está. Y es igual a, la tangente de ese ángulo es OC' menos, OC' sobre OB'. Sí, la tangente de ese ángulo, del ángulo alfa, es OC', cateto opuesto, sobre OB', cateto adyacente. Ahí está. Y eso es igual a 1 menos epsilon y sobre 1 más epsilon z. Ahora, ¿por qué? OC' es igual a 1 menos epsilon y. Aquí está OC' es igual a 1, o sea, OC menos este pedazo, deformación unitaria en y. Por eso. Me estoy saltando los pasos algebraicos para llegar a esto, pero el concepto es ese. Estamos suponiendo que esto es unitario, por lo tanto, OC va a ser a 1, o mejor dicho, OC' va a ser a 1 menos este pedacito que es la deformación. ¿Sí? Y en el otro sentido, OB' es igual a 1 más epsilon z, pues ahí veremos. OB' es a 1, o sea, OB más pues la deformación, ¿no? De ahí sale esto, la ecuación D. Lo que acabo de explicar desde ese triángulo, aquí está escrito en forma algebraica, entonces no hay mucho problema. Ahora, eso por una parte, pero por otra parte sabemos que la tangente de la resta de dos ángulos es igual a esta expresión. Eso es una entidad trigonométrica. Y sabemos que la tangente de 45 es 1. Entonces no pasa nada. Ahora, hace un momento hemos usado un principio matemático que dice que cuando el ángulo es muy pequeño, la tangente del ángulo es igual al mismo ángulo. Por eso la tangente de gamma medios es igual a gamma medios. ¿Y ahí cómo sería? 1, ahí está 1, tangente de 45, pues 1 también, y queda tangente de gamma medios, pero ya dije, eso es igual a gamma medios, pues se queda así. Esto, F, la ecuación F, esta parte, la parte derecha, la puedo igualar a la parte derecha de E, ¿no? De la ecuación E. Pues lo mismo. Ahí está esa igualación. Y aquí salta a la vista que, por ejemplo, gamma medios es igual a epsilon z, ¿no? Y gamma medios es igual a epsilon y también. Ahí está eso. Gamma medios es igual a epsilon z. Y epsilon z teníamos, ¿no? Aquí en la ecuación D. Lo habíamos dejado pendiente. Ahí está. Hago álgebra. Me queda esta expresión. Aquí tengo sigma z. Tensión normal en z. Pero nosotros sabíamos que la tensión normal en z
Aquí está, es igual a tau, al esfuerzo, a la tensión tangencial. Reemplazo eso. Ahí está, reemplazado. Esta expresión ya la han debido ver alguna vez. Tomo la parte central, 2 por 1 más nu es el coeficiente de Poisson, dividido entre e. Lo invierto y eso lo voy a llamar módulo de elasticidad transversal o módulo de elasticidad tangencial, mismo, esta expresión. Por lo tanto, si reemplazo esto aquí, me queda gamma es igual a tau sobre g. Puedo generalizar para los tres planos, ahí está la generalización. Y dígame, ¿esto no les recuerda a algo que acabamos de ver hace unos minutos atrás? Fíjense, tenemos deformación unitaria es igual a tensión sobre un coeficiente. Es igual a esto, ¿no? Deformación unitaria es igual a tensión sobre un coeficiente elástico. Entonces, es lo mismo, solo que estas son deformaciones tangenciales, ¿no? Y esas son tensiones tangenciales, pero es lo mismo. Esa también es importante, la vamos a usar en otros capítulos. Entonces, le damos un nombre. Bien, ¿qué más? Componentes de tensión en función de los componentes de deformación. Si se fijan, aquí tenemos componentes de deformación en función a los componentes de tensión. Ahí está. Y arriba también estaba, ¿no? Con los épsilon. Pero queremos al revés. Queremos tau en función de gamma. Bueno, sí, de las gamas. No es tan simple como despejar, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar, dice aquí el texto, sumar las ecuaciones 1, 5, 5. Aquí está eso hecho. O sea, estas las estamos sumando. Epsilon x más epsilon y más epsilon z. Y le estamos llamando E al resultado. E es la deformación volumétrica. Y luego estamos sumando las sigmas. Y le estamos llamando a eso F. Perdón, no F. Phi. Ahora, ustedes pueden hacer el álgebra de esto, de esta suma, y les va a salir esta expresión. Esta phi es esta misma phi. No es difícil, por eso lo omito. Hagan el álgebra, les va a botar esto. Repito, esta E se llama deformación volumétrica. O perdón, dilatación volumétrica. Ahora, llegamos hasta aquí. Esa es importante, la dejamos ahí. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a suponer un caso de presión hidrostática, porque es lo más general, ¿no? Okay. ¿Qué nos representaría? Nos representaría que la presión hidrostática es igual a sigma x, y es igual a sigma y, y es igual a sigma z. Eso pasa con la presión hidrostática, ¿verdad? Presión, ¿qué era presión? Presión era fuerza sobre área. No es lo mismo que tensión, pero en unidad sí son lo mismo. Se parecen mecánicamente, físicamente. Bueno, entonces establecemos eso. Por lo tanto, si esto es así, sería menos P, menos P, menos P. Entonces phi sería igual a menos 3P. Reemplazamos eso aquí y nos queda esta expresión. Y eso lo llamamos módulo de elasticidad volumétrica. Aquí está, ese 3 está bacano, pero se escribe aquí por notación. Me quedo, o sea, voy a quedarme con la parte central. 3 por 1 menos 2 nu dividido entre E. Lo invierto y a eso le llamamos módulo de elasticidad volumétrica. E es la dilatación cúbica, ahí está, ¿no? Y esta parte del centro, pues, invertida, es módulo de elasticidad volumétrica. Ahora vamos a reemplazar esto y las 1, 5, perdón, sí, las 1, 5, 5, hacemos álgebra, que esa álgebra sí es complicadita, es larga de hacer, pero vamos a obtener esto. ¿Sí? En realidad, esta ecuación, y luego la generalizamos. Estas son las ecuaciones que estamos buscando, las ecuaciones donde las componentes de tensión están en función a las componentes de deformación. ¿Sí? Ahí está, entonces son esas tres. La notación suele hacer lo siguiente: a todo este pedazo, a todo eso, hasta aquí le llama lambda. Y bueno, aquí tenemos obviamente G, ¿no? El coeficiente de deformación tangencial, que lo habíamos visto hace unos minutos. Reemplace eso y tenemos esas expresiones. Es lo mismo, solo aquí está en una notación más abreviada, pero es lo mismo, es la misma ecuación. Bueno, finalmente,
hipótesis de partida. Toda la teoría de la elasticidad, todo lo que hemos visto, solo el capítulo 1, pero todo eso y toda la teoría de la elasticidad, y de hecho todo lo que han estado avanzando, con algunas salvedades, en toda la carrera, está apoyado en las siguientes hipótesis de partida. La primera dice: la teoría de la elasticidad se desarrolla en el rango de las deformaciones pequeñas. ¿Sí? Siempre va a ser así. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es así? Primero, vámonos al gráfico de tensión de deformación de cualquier material. Vamos a tomar el del acero. Ahí está. Este es el rango elástico. Todo lo que hemos visto es válido para este rango, para el rango elástico, porque aquí hay influencia y aquí son otras cosas, ¿no? ¿Qué era el rango elástico? Era un rango donde ocurre un comportamiento elástico perfecto, o sea, aplico la fuerza, el cuerpo se deforma, retiro la fuerza, el cuerpo vuelve a su posición original. Eso puede suceder siempre y cuando las deformaciones no sean demasiado grandes. Entonces, por ese motivo, nos mantenemos en el rango de las deformaciones pequeñas. Ese es un motivo. Claro, yo sé que hay materiales que son muy elásticos, pero dentro de la construcción y de las obras de ingeniería civil, eso no pasa, ¿no? Usamos acero, usamos hormigón, usamos aluminio. Y justamente ese es el otro motivo. Bueno, hay un otro motivo intermedio. Vamos a despreciar infinitesimos de segundo orden. A ver qué es eso. Aquí en toda esta álgebra, aquí por ejemplo, se ha hecho eso. No sé dónde más se ha hecho, está ahí anotado. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es despreciar infinitesimos de segundo orden? Por ejemplo, yo puedo tener la derivada de y respecto de x. No importa qué cosa sea físicamente, tengo una derivada. Estos términos son diferenciales, o sea, esto es muy pequeño, ¿sí? Incluso lo podemos ver numéricamente, 0.001. Voy a agrandar. Pero ¿qué pasa si esto lo elevo al cuadrado? Tengo un término pequeño y lo estoy elevando al cuadrado. Me va a salir un término más pequeño, ¿no? Lo podemos ver matemáticamente, numéricamente. Se hace más pequeño. Le puedo dar formato. ¿Sí? Se hace bastante más pequeño. Obviamente. Bueno, ¿eso qué nos lleva? Y lo han debido hacer muchas veces en muchos de los procedimientos de demostraciones o deducciones. Se desprecian infinitesimos de segundo orden, como estos. Peor si es al cubo o a la cuarta, despreciamos. Entonces, por ese motivo también nos mantenemos en el rango de las deformaciones pequeñas. Ahora, estamos despreciando infinitesimos de segundo orden. Ahora, un tercer motivo que tiene mucho que ver con el primero, con la primera razón, es que en la ingeniería necesitamos funcionalidad, en la ingeniería civil, en la ingeniería en general. Entonces, imagínense, no podemos tener estructuras con grandes deformaciones, ¿no? Sería totalmente atípico y afuncional, o sea, no funcionaría. Imagínense los usuarios entrando a una losa que se deforma 40 centímetros, la locura, ¿no? Entonces, por esos motivos nos mantenemos en el rango de deformaciones pequeñas, pero el primero es el fundamental. El tercero es una consecuencia práctica, pragmática. Segundo, segunda hipótesis, se desprecian pequeños desplazamientos en la aplicación de las cargas. Aquí tengo un ejemplito, bueno, un gráfico que nos va a ayudar a entender. Tenemos un pórtico indeformado que está en línea segmentada. Le aplico estas cargas al mismo tiempo, pero voy a suponer que un instante antes apliqué la carga superior. Un instante antes que apliqué esta otra carga. ¿Qué pasa cuando aplico esta carga superior? Desciende, ¿no? El pórtico hubiera descendido hasta ahí. Y se hacía bien la aplicación de esta carga. Entonces, ¿pero qué significa que el pórtico descienda hasta aquí? No lo voy a mantener eso. ¿Y qué pasa con esta partecita? Ya no está afectando. Deberías reconfigurar esta carga, ¿no? Ese triángulo, transformarlo en un triángulo más bajito, pero por supuesto va a ser un poco más ancho, para que me dé la misma resultante. Eso está pasando en un pórtico bidimensional
con dos cargas simples. Imagínense una estructura real, un edificio. Nunca acabaríamos, ¿no? Todo, permanentemente tuviéramos que redefinir nuestras cargas, entonces no podemos, es impráctico. Pero además no hay que olvidarse que estamos en el rango de las deformaciones pequeñas, por lo tanto esta variación que estaba quedando al aire no es relevante, no va a cambiar, no va a causar, y sabemos físicamente no va a causar mayor diferencia real. Ocasionará unas variaciones de kilos en tensión o de décimas de milímetro en deformación, o sea, no es relevante, por lo tanto no tomamos en cuenta, ¿sí? Se desprecian pequeños desplazamientos y aplicación de cargas. ¿Qué más? Se desprecian pequeños cambios de dimensión. Eso ya habíamos visto. Bueno, no, lo he cerrado el SAP, no importa. En el anterior video, en el ejemplo de elementos, o bueno, no, de modulación de sólidos, ahí habíamos visto este ejemplo. Teníamos una viga empotrada, ¿no? Bueno, teníamos una viga empotrada. Y habíamos visto un caso cuando la carga estaba acá y otro caso cuando la carga estaba aquí. Me voy a quedar con este. Entonces, aquí en el documento estamos viendo la sección transversal justamente donde está aplicándose la carga. Y lo que logra es que esa sección se deforme de esta manera. Estamos viendo esta sección, esta cara. Eso estamos viendo. Nuevamente, si ha ocurrido esta curvatura, esta cara se ha inclinado, esta también, bueno, se ha deformado, debieras de configurar esta carga, ¿no? Porque ha habido un cambio de dimensiones. Entonces, no lo hacemos, porque son deformaciones pequeñas. Acuérdense del principio de Bernoulli-Navier. Las secciones planas antes de la deformación permanecen planas después de la deformación. Ese principio, esa hipótesis es una derivación de esta misma. Este está haciendo lo mismo, pero en 3 dimensiones, ¿sí? Ya no hablo de secciones planas, es en 3 dimensiones. Finalmente, se desprecian pequeños cambios de dirección por deformación. O sea, tengo inicialmente la viga indeformada en línea segmentada y le aplico esta carga roja en línea segmentada. Se va a deformar. Lo que va a ocasionar es que esta carga quede así, ¿no? Está girando. Eso es una manera de verlo. Otra, la viga se ha deformado y la carga ha bajado, pero miren, aquí hay una curvatura y hay un ángulo. Aquí es 90 grados. Vamos a agrandarlo. Viéndolo de esta manera, este ángulo es 90 grados. La carga es perpendicular a la viga. Y viéndolo de esta manera, la carga sigue siendo perpendicular a la viga en este punto. Ahora yo puedo verlo de esta manera o de esta manera. Acá la carga es perpendicular, aquí ya no es perpendicular, aquí hay ángulo mayor, ¿no? Mayor a 90 y aquí hay ángulo menor a 90. Debiera entonces descomponer esta fuerza en una perpendicular y una tangencial. No hacemos eso, despreciamos esos efectos. ¿Okay? Entonces esas son las hipótesis de partida para la teoría de elasticidad, que la han aplicado tal vez de manera implícita, tal vez de manera por la palabra intuitiva, pero la han venido aplicando o las han venido aplicando toda la carrera, salvo pequeñas excepciones. Bueno, entonces con eso vamos a acabar este tutorial, este video, y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente clase.